Este tema es un tema muy importante porque es la base fundamental para la salvación. Todas las personas verdaderamente que quieran buscar la salvación, que quieran verdaderamente organizar la vida para la salvación, deben de ser organizados como está esta enseñanza, que es esta instrucción, que son está dirigido en cuatro elementos muy fundamentales que son lo principal para la salvación. Si la persona no se fundamenta sobre estos fundamentos, lamentablemente no va a tener la salvación. Yo lo voy a detallar acá, estos cuatro puntos de la salvación. Entonces, para que ustedes se den de cuenta, lo analicen, no se vayan a aburrir cuando lo estén analizando, que ya porque no, que son muy largos, que esto y aquello. No, aquí muevan las escrituras, revísenlo por las escrituras, analicen por las escrituras para que ustedes vean que es completamente veraz, algo completamente verdadero, porque muchos predican el evangelio, pero no saben el fundamento, no conocen el fundamento, no conocen verdaderamente el fundamento de la salvación, no conocen la base principal, no la conocen, están fuera de base. Predican mucho y dicen que hacen señales, que hacen esto y que aquello, pero en el libro de Mateo, en el capítulo número 7, en el versículo 21, ahí da una explicación que en el día en el día final, muchos en aquel día irán a decir: Señor, nosotros hicimos tal y tal cosa, hicimos milagros, echamos fuera demonios, hablamos lenguas, hicimos de todo lo que predicamos. Y Él dirá: apartados de mí, transgresores de la Torá, yo nunca los conocí. ¿Por qué hablo de la Torá? Porque bueno, la Biblia hebrea se habla de Torá. Aquí en la Biblia Reina Valera 1960 habla: apartados de mí, transgresores. Y transgresor y de la Torá, y aquí pues dice: apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí, hacedores de maldad. Entonces, pues, ser un transgresor es una maldad, porque transgredir algo que está establecido, ¿qué es transgredir? Transgredir lo que está establecido, por lo menos la Escritura para la salvación está ordenada con los mandamientos del Eterno para el perdón de los pecados y para la santidad de la persona. Y entonces muchas personas solamente anuncian que recibiendo únicamente a Jesucristo, que el nombre verdadero es Yahshua, que recibiéndolo ya no tienen más nada que hacer, que ya están salvos, que ya están santos, porque ya ellos recibieron al Mesías. Mire, yo les digo, no se dirijan de esa manera, porque de esa manera no está establecido en la palabra. Vamos a analizar cómo está establecido para la salvación. Empecemos a analizar número 1. Vamos al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 10. Libro de Isaías 43, 10. Dice de esta manera, vamos a leerlo aquí en Isaías. Isaías 43. Versículo 10. Y dice así: vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y
y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fíjense bien, tenemos acá en esta escritura una instrucción que es completamente dando al Eterno la sabiduría de que, por lo menos enseñando el Eterno al pueblo de Israel, que le dijo que ellos eran los testigos. ¿Quiénes son los testigos? El pueblo de Israel. ¿Por qué razón son testigos? Porque el pacto que Dios había hecho fue con Israel. Israel era el Dios, Israel era el pueblo del Dios viviente, Israel. Ellos vieron muchas señales, ellos vieron todas las cosas que Elohim hizo. Por ejemplo, cuando los sacó de Egipto, cuando los pasó por el mar, les abrió el mar para que pasaran por tierra seca. Cuando los sacó al desierto, cuando estuvieron en el desierto, cuando necesitaban agua, les dio agua de una roca. Fueron necesitados de comer y les dio comida de carne a montones de codornices. Dice que el que menos amontonó 10 montones. Entonces les dio también del maná, que nadie ha comido, únicamente ellos fueron los que comieron del maná y más nadie. Entonces ellos vieron todo el poder de Dios, como cuando los fue a pasar del lugar que estaban en el desierto, los fue a trasladar para entrar a la tierra prometida, que tenían que pasar el río, que era el río Jordán, un río muy demasiado grande, caudalosa, muchísimas aguas, y para ellos pasar con niños, para ellos pasar con ancianos, para ellos pasar con sus animales. ¿Qué hizo Elohim? Les detuvo las aguas, mandó que hombres que fueran y pusieran unas piedras y los otros se subieran sobre las piedras con el arca en el hombro ahí, y una vez las aguas se detuvieron para que el pueblo pasara, y pasó todo el pueblo también por agua seca, por tierra seca, donde pasaron todos allí, los ancianos, los niños, todos, y las aguas no estaban corriendo ahí porque él detuvo las aguas. Entonces el pueblo de Israel era testigo de todas esas grandes obras, de todas esas grandes maravillas que el Eterno había hecho. Por eso le dice: ustedes son mis testigos. Y mi siervo que yo escogí, que muchos por lo menos dicen: no, el siervo es Israel. No, estamos hablando de que Israel, el pueblo de Israel, es el pueblo del Eterno, quien es el testigo de las cosas maravillosas de Elohim. Pero el siervo se está dirigiendo a una persona particularmente. Entonces, ese siervo que él escogió dice: y vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí. ¿Para qué? Para que me conozcáis y entendáis y creáis que yo mismo soy. Antes de mí no se ha formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Qué está hablando? De que se va a formar el Dios que sacó a Israel de Egipto, el Dios de Abraham, aquel Dios que hablaba a través de los profetas. Él se iba a manifestar de una manera en humano también. Y entonces en aquel siervo que él había tomado, pero era para mostrarle al pueblo y para que el pueblo lo conociera, que él mismo es Elohim, que no hay otro, que no se vayan a confundir, a ir a pensar que es otra persona y que no es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Es el verdadero Dios manifestado, hecho en carne, como lo dice el libro de Juan, que dice: en el principio era el verbo, en el verso número 1. El verbo es palabra, y dice: y el verbo era con Dios, la palabra era de Dios,
y el verbo era Dios. Entonces dice que el verbo era Dios. Y en el verso 14 dice, y el verbo fue hecho carne. El verbo fue hecho carne. Entonces fue el verbo quien se hizo carne y el verbo era Dios y la palabra era Dios. Entonces Dios es la palabra, Dios es el poder, Dios. Entonces, fíjese bien, cualquier persona que no tenga ese conocimiento, que no confiese a Elohim, que es Yahshua, es Elohim, la persona que lo vea diferente, como una segunda persona, que muchos enseñan y dicen que como dice aquí la palabra, Jesucristo, para que entiendan las personas que solamente leen la Biblia, la Reina Valera o las Biblias griegas. En todas las Biblias griegas pues habla de Jesucristo, pero en las Biblias hebreas habla de Yahshua Mashiach. Yahshua es el nombre que es del Padre, Mashiach que es el ungido. Entonces es Yahshua Mashiach. Entonces bien, analizando acá cuando en el libro de Mateo, capítulo 16. En el libro de Mateo capítulo 16 nos enseña lo siguiente, del versículo 13 en adelante está la escritura que dice así, el título de esta escritura dice la confesión de Pedro. Y entonces dice aquí, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién dice que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres el Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no perecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces bien, aquí dice que yendo camino a Filipo, a esa ciudad de Filipo, él le pregunta a los discípulos que andaban con él, ¿qué comentarios habían de él? ¿Qué comentarios habían? ¿Qué decían de quién es el Hijo del Hombre? Bueno, a él se le llamó hijo de David, a él se le llamó hijo del hombre, y entonces pues también le decían el hijo del carpintero. Y por eso pues él hace la pregunta y le pregunta a los discípulos que qué comentarios oían ellos que decía la gente. Bueno, muchos decían que era Juan el Bautista. Otros decían que era Elías. Otros decían que era Jeremías. Otros decían que era alguno de los profetas. Entonces habían varias versiones de la gente, que unos decían una cosa y los otros decían otra.
Pero él le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Eso cuando se pasa a hacer a los de él, Él preguntó de la gente de afuera tiene una y otra enseñanza. Pero su pueblo, los suyos, tienen la certeza y tienen la verdad. Porque el que es de Elohim, dice que oye la palabra de Elohim y conoce a Elohim. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco y ellas me conocen y me siguen. Por lo tanto, no siguen a cualquier otro. Entonces, bien, cuando le dice Pedro, dice, cuando le pregunta a ellos, ¿quién dice? Entonces Pedro dice que fue el primero de responder. Y respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo para algunos de hoy no le tiene más significado de ahí. Porque claro, como aquí se crece de conocimiento, pues cuando la palabra se habla del Cristo, o se habla del ungido, o se habla del Mesías, la persona no hay conocimiento qué es lo que significa esa palabra del Mesías. ¿Qué es Mesías? ¿Cuál es el Mesías? ¿Por qué se llama Mesías? ¿A qué representa el Mesías? ¿Qué es lo que representa? Entonces, ¿qué es lo que representaba el Mesías? Pero están hablando con un superior, están hablando con el Todopoderoso, porque Yahshua es Elohim. Entonces están hablando con el mismo Dios. Entonces él sí no le dijo, mire, que empezó a pensar ahí que responderle que era. No, él le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque no se lo ha revelado carne ni se lo ha revelado alguna persona, carne o sangre, sino se lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y yo también le digo a ti que tú eres Pedro. Tú eres Pedro, le reconoció su nombre, tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjense bien, hay algunas otras enseñanzas que dicen que Pedro es la roca. Eso no es. La palabra Pedro puede significar piedra, pero de la roca que Yahshua está hablando ahí, no está hablando de Pedro, sino se está hablando de lo que Pedro ha testificado, que es bienaventurado, que no fue revelado de parte humana, sino que fue revelado de Elohim. ¿Para qué les pusiera esa palabra? Para Yahshua dar la enseñanza, la instrucción allí. Y entonces cuando él dice, sobre esta roca edificaré, no le dice a Pedro, sobre esta roca edificarás mi iglesia, sino que dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no podrán contra ella. ¿En qué roca era la que iba a establecer Yahshua su congregación, su asamblea, su pueblo? En la revelación, que así como Pedro manifestó que Yahshua es el Cristo. ¿Qué quería decir Cristo? Cristo quiere decir el ungido. ¿Y qué era el ungido? El ungido era el Mesías. ¿Y quién era el Mesías? Es Elohim, el Dios de Israel. El Dios de Israel, el cual estaba prometido a venir aquí a la tierra. El Dios
verdadero, el Dios que los había sacado de Egipto, el Dios que había hecho pacto con Abraham, el Dios que había estado con Jacob, el Dios que le había hecho promesas a ellos, el Dios que había hecho ese pacto con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, el Dios que le había entregado las leyes y los mandamientos a Moisés. Entonces, ese era el Mesías, ese es el Mesías de Israel. Ese es porque es el Dios de Israel. Por eso ese es el Rey de Israel. Por eso es que aún entre las tinieblas, allí se declaró cuando lo crucificaban el título de él en la cruz que decía: este es el Rey de los judíos. ¿Por qué se le llamaba el Rey de los judíos? Porque a él era el Rey de ellos. El Rey de los judíos era Jehová de los ejércitos, era Yahweh, que en estas escrituras dice Jehová, pero en la escritura hebrea dice Yahweh. Era el Rey de los ejércitos, el Rey que comandaba, el Rey que era del pueblo de Israel. Entonces, bien, esta revelación de que Yahshua es Elohim es base fundamental. Es la base fundamental porque cualquier persona que crea de otra manera a Yahshua, lamentablemente no está sobre la base. Cuando se habla de que esta es, por eso dice sobre esta roca. La roca es la piedra principal, es la base principal, donde tiene que edificar la fe de la persona, la confianza y la seguridad. Porque esa es la salvación. ¿Cómo? Que tiene que reconocer que Yahshua es Elohim. Porque si no lo reconoce de esa forma, lamentablemente, puede ser un lector de las Escrituras. Puede ser. Pero si no se edifica sobre la base, porque dice sobre esta roca, si no está sobre la roca, ¿y cuál es la forma de estar en la roca? Porque todos dicen, no, nosotros creemos en Jesucristo, que es el Salvador. Sí, Él es el Salvador, pero es que hay que creer quién es Jesucristo, quién es. Porque ahí lo conocían como Juan el Bautista, como Jeremías, como algunos de los profetas, como esto. Bueno, eso había diferentes creencias, pero la creencia verdadera, el fundamento verdadero para salvación es reconocer que Yahshua es Elohim. Ese es el fundamento, que Yahshua es Elohim. Si la persona lo reconoce, que es como lo publica la mayoría de la gente evangélica, que son trinitarios, ellos dicen que Jesucristo, que es Yahshua Mashiach, que es la segunda persona de la Trinidad. Bueno, eso lo confiesan ellos y lo dicen ellos, pero para edificar la salvación, para predicar la salvación, no es como ellos la han dicho, que dicen que Jesucristo es la segunda persona. No, aquí no dijo Jesucristo, yo soy la segunda persona y sobre esta roca edificaré mi iglesia, la edificaré. No. Él dice sobre esta roca, le dice a Pedro: bienaventurado eres Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. ¿Quién la edifica? El mismo Elohim, porque el mismo Elohim es el que da la revelación. Si Elohim no le revela a la persona entonces va a creer que es una segunda persona, que el Espíritu Santo es la tercera persona y que Dios es la primera persona. Cuando se pone a hacer un estudio de ahí, de esos tres personajes, resulta que se enreda, que no sabe cuál es uno y cuál es el otro, porque
porque en la Escritura no habla de tres personas, la Escritura habla de un solo Dios y que Dios es uno. Él lo declaró y se lo declaró al pueblo de Israel cuando le dijo, mire, oye Israel, eso aparece en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, en el versículo 4, donde le dijo, oye Israel, Elohim nuestro Dios uno es. En esta escritura dice Jehová, uno es. Pero en la otra dice de esa forma. Entonces bien, si se va a confundir la persona en tres personas, lamentablemente no está sobre la base. No está sobre la base, por eso es que dice está fuera de base. Y lo que está fuera de base no es válido. No es válido. Porque lo que está sobre la base, sobre la roca, es el fundamento de reconocer que Yahshua es Elohim. Por eso es que dijo allá en Isaías capítulo 43, versículo 10, vosotros sois mis testigos, se lo encarga al pueblo de Israel, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis, para que creáis, para que entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no se ha formado Dios, ni se formará después. Yo y fuera de mí no hay quien salve. Eso lo dijo el Eterno. Ahora bien, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 7 al versículo 11, ahí encontramos que de los discípulos que habían estado también con Yahshua, que es Jesucristo, Yahshua, entonces él hablaba del Padre y entonces como ellos le preguntan, mire, le dice Felipe, Señor, ¿será que usted puede mostrarnos quién es tu Padre? Dice que enseñarnos quién es tu Padre, quién es, porque tú hablas del Padre y bueno, me pareciera bien saber quién es. Y no, le dice, mire, tanto tiempo llevo de estar con ustedes, Felipe, y todavía ustedes a mí no me conocéis. Fíjense bien, el Eterno le hace una reflexión a la persona. Si ya tiene tiempo de estar leyendo la palabra, si ya tiene tiempo de tener conocimiento, ¿por qué no conoce a nuestro Salvador? ¿Por qué está diciendo qué está pidiendo usted? Y le dijo, ¿no creéis que yo soy? El que me está mirando a mí y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo hablo no las digo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras, Él dice, Él es el que me ordena la palabra, es el que la hace. Entonces, ¿cómo puede decir tú, muéstrame al Padre? ¿Cómo? Analiza esa escritura, ahí aparece, y que dice que Yahshua, Él es el Padre. Que la gente dice, no, que el Padre hizo los cielos y la tierra y bueno, ya se quedó hasta ahí. Después continuó la obra el Hijo y que después continuó la obra el Espíritu Santo. Y que son tres que... Yo he hablado con personas que dicen, mire, son tres que ellos se ponen, tres personajes que ellos siempre se ponen de acuerdo. Y ellos no se llevan la contraria, sino que cada quien tiene su agenda. Y cuando hacen sus reuniones se ponen de acuerdo y dan esto. Eso sí es un engaño terrible. Personas engañadoras, pero ¿por qué? Porque ellos no le dan la razón a la palabra, sino que ellos creen lo que le oye a los demás decir. Pero aquí en estas escrituras Elohim está dándonos a conocer es a nosotros su palabra. Él nos da a nosotros su palabra. Ejemplo, hay una escritura en el libro de Romanos también, capítulo 10 del libro de Romanos.
Este capítulo 10, en el versículo 8, dice más el que dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres con tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces aquí en esta escritura dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, este será salvo. Fíjese bien, aquí hay algo muy importante, porque, bueno, todas las escrituras, pues esas son las importantes porque son la Biblia. Pero aquí dice que si confesares con tu boca que Yahshua es Elohim, aquí dice, porque si confesara que Jesús es el Señor. Señor quiere decir dueño. Señor es el jefe, es el dueño de todas las cosas, el Señor. Y aquí dice que si confesares con su boca, pero para confesar con la boca, primero hay que creerlo, hay que creer. ¿Y qué es lo que tiene que creer la persona para la salvación? Para poder confesar para salvación, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando una persona ya ha creído y ya tiene el conocimiento que Yahshua es el Adón, es el Señor, entonces ya lo confiesa con su boca. Pero mientras tanto, la persona no ha conocido todavía que Yahshua es el Señor, entonces él confiesa que Jesús es la segunda persona. Y al confesar así no lo está confesando como Elohim, sino lo está confesando como un Dios trino, que eso no aparece en la Biblia, ni eso es así, ni eso es para salvación. Acuérdese que para confesarlo es que en nuestra boca está la palabra. ¿Cuál? De creer que Yahshua es el Señor. Él es el Señor. Y a Él es que hay que invocar. Cuando ya la persona cree y eso, pues entonces sí pasa a invocar el nombre de Yahshua, que es en el bautismo, que eso lo vamos a ver más adelante. En Colosenses capítulo 2, versículo del 1 en adelante al 4, dice así, Colosenses 2. Colosenses 2 del 1 al 4 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, al fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien está escondido todos los tesoros
todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. Fíjese bien. Aquí vemos al apóstol Pablo que le escribe a la congregación que había en Tesalónica y le escribe urgente, preocupado. ¿Cuál era la preocupación que tenía Pablo por los creyentes? Aquí dice Pablo que había gente que nunca lo había visto a él, que nunca conocían el rostro de Pablo. Pero él estaba preocupado por ellos. ¿Por qué razón? Porque él estaba preocupado por la siguiente razón. De que si algunos no conocían a Yahshua como Elohim, entonces no tenían salvación. Entonces por eso es que él le dice que está preocupadísimo por la iglesia de la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados su corazón, unidos en amor, hasta la abstenencia, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, al fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Fíjese bien. ¿Por qué? Porque esto a la hora de la verdad para todos es un misterio. La gente no sabe quién es el Padre, no saben quién es el Hijo. Eso lo dijo Yahshua. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Entiendes? Es una revelación. Por eso es que a Pedro le dijo: no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es una revelación que la persona tiene que recibir para que pueda tener el conocimiento pleno. Cuando se habla del conocimiento pleno, es la riqueza espiritual. La riqueza espiritual de verdaderamente conocer este misterio de Dios y de Jesucristo. ¿Cuál es el misterio? Bueno, algunos no lo conocen, por eso es que como no lo conocen, entonces es una revelación y es bienaventurado el que la recibe. ¿Por qué? Porque no les he revelado de carne ni de sangre, sino de nuestro Padre que está en los cielos. Y sobre esta base, sobre este fundamento, sobre esta roca es que está edificada la salvación. Es que está edificado la congregación del Mashiach. La congregación de Elohim está edificada sobre esta revelación. Pueden haber millones y millones de congregaciones, pero si no están edificadas en este misterio que no ha sido revelado, porque Yahshua dijo: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quien el Hijo lo quiere ¿qué? Revelar. Y Pablo estaba preocupadísimo, hasta que las personas no llegaran a ese conocimiento. Cuando ya las personas llegan a ese conocimiento, ahí conocen la riqueza. Dice: al fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quienes están escondidos todos los misterios de la sabiduría y del conocimiento pleno. Gloria al Eterno, bendito y sagrado nuestro Elohim por todos los días de los siglos. Esta es una de los primeros fundamentos. Voy a pasarlo en otros, voy a hacer para que no se me vaya a hacer muy largo el video. Voy a hacer otro video a continuación. Óigame bien, esta base fundamental, analícela bien.
analice bien, que dice en el libro de Isaías: vosotros sois mis testigos para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, mi siervo que yo escogí. ¿Con qué propósito? Para conocer a Elohim, que Él mismo es, que no hay otro, que no se vaya a confundir una persona enseñando otro Dios, sino el mismo Elohim, el mismo Dios. Entonces, bien, ¿quién iba a venir al pueblo de Israel? ¿Quién era el que estaba manifestado a venir? Que dice en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 9. Porque un niño no es dado. Porque un niño no es dado. ¿Quién es ese niño? Que va a llevar su nombre, que será llamado Emmanuel. Y traducido es Dios con nosotros. ¿Qué dijo por lo menos Juan? El verbo fue hecho carne. ¿Qué dijo Timoteo 3:16? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Cuando dice que fue manifestado era que no estaba en carne. Dios no era, por lo menos, no estaba manifestado en un ángel. Dios no estaba manifestado, no era un ángel, porque en el libro de Hebreos dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? ¿A cuál de los ángeles también dice en el mismo libro de Hebreos que le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Quién es el que tiene los enemigos? Yahshua, Mashiach. Pero se hizo hombre, se hizo humano para destruir por medio de la muerte, como dice en el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 14, que dice que por cuanto los hijos participaron de la carne y de la sangre, Elohim mismo participó de lo mismo. ¿Con qué propósito? Para destruir por medio de la carne a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás. Verídicamente, Satanás ha sido juzgado, Satanás ha sido vencido, Yahshua lo venció. Analícenlo por las Escrituras, porque es bueno analizar. En el libro de Isaías 35, en el 35 del 1 al 5 al 6, ahí está que dice... Que dice alegre, bueno, ahí nos habla de que la hermosura de Dios y que Él vendrá. Voy a leerlo aquí porque es bueno mencionarlo para que ustedes lo lean también. Y dice: se alegrará el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano. Le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Yahweh, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecerá las manos caídas, afirmará las rodillas débiles. Decía los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Aquí dice la Escritura, dice: fortalecerá las manos caídas, afirmará las rodillas indébiles. Decía lo de corazón apocado: esforzado, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene.
¿Quién era el Dios de ellos? ¿Y quién era el que iba a venir? ¿Quién era? Jehová de los ejércitos. Él era el que iba a venir, no dice que vendrá otro. Por eso es que tiene que la persona fundamentarse en esto. La persona que esté diciendo que Yahshua no es Elohim, está listo. No está en la base fundamental. No está en la base fundamental. La persona que está diciendo que Jesús que Yahshua es la segunda persona de la Trinidad, no va para el baile, papá. No va para el baile. Porque aquí lo dice. El que iba a venir era el Dios de Israel. Tu Dios vendrá y Él salvará. En el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9 también, dice Zacarías 9:9, se alegrará, dice Zacarías, ya va, el libro de Zacarías dice 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá, justo y salvador, cabalgando sobre un asno. Él vendrá y yo salvará. ¿Quién entró a Jerusalén cabalgando en un asno, dando a conocer que era el rey de Sión, el rey de Israel, el rey de David, el rey de ellos? Persona que confiese de otra manera, lamentablemente no está sobre la base. Entonces, edificados sobre la base, ¿Quién es esa base? ¿Quién es? Que Yahshua es Elohim. Yahshua es Elohim. El que lo confiese diferente, lamentablemente no está sobre esta base. Por eso, primer fundamento fundamental es reconocer que Yahshua es Elohim. Esa es la base. Esa es la base fundamental de la congregación. Si la congregación tiene otra creencia, que Yahshua es un profeta, que Yahshua es el Hijo de Dios nada más, que Yahshua fue un prometido, que Yahshua fue tal. Bueno, como muchos dicen, no, que Yahshua dicen, Él no es Dios. Él anuncia todo como Él iba a ser, como Él iba a venir, como se iba a presentar, de la manera que iban a ser. Todo está organizado por el Eterno, porque esas son cosas del Eterno, no las organiza el hombre. Ahora el hombre sí las distorsiona, porque ahora hay congregaciones que niegan que Yahshua es Elohim. También niegan y dicen que Yahshua no es hijo del Espíritu Santo, sino que es hijo de José, y que porque él tenía que ser hijo de José por la naturaleza de José, porque José era hijo de David. Pero es que, bueno, eso lo dicen las personas que quieren decir que saben mucho y a veces no saben nada, porque tienen que ver de dónde viene María, quién es el padre de María, de dónde viene el padre de María, para poder saber que Yahshua es, porque Yahshua no es engendrado por voluntad de sexo sexual del hombre y la mujer. Yahshua es engendrado por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que lo engendró, porque si no, no se le llamaría el hijo de Elohim, sino se le llamaría el hijo de José. Para aquellas personas que están creyendo en esto, que están diciendo y que les han enseñado, el pastor que les haya enseñado esto, recuerden que ese pastor los ha sacado para echarlos por un abismo. Ustedes no van a ser salvos si no reconocen que Yahshua es Elohim. ¿Por qué razón? Que está diciendo no, que es hijo de José, porque tiene que ser por el espermatozoide de José.
No, él no es ya por espermatozoide del hombre, sino es por la voluntad del Elohim. Es Elohim porque dice en el Salmo 2, dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y a quien se le llama hijo es a quien uno lo engendra. A ese se le llama hijo. Entonces el hijo de Dios, el hijo de Elohim es Yahshua, porque Yahshua fue el que lo engendró. ¿Y por qué lo engendró? Porque Elohim es espíritu y él es el todopoderoso. Ahora viene de la familia de David, claro, de la tribu de Judá, claro. Joaquín era de la tribu de Judá. María viene de los hijos de la tribu de Judá. Ella es hija de Joaquín y es hija de Ana. Ana era también, era familia de Aarón. Por eso él llevaba las dos generaciones, por lo menos la generación del sacerdocio y la generación de los reyes que venía de Judá. Entonces, hermano, mire, hablar con gente que a veces ignoran la palabra para poner la palabra de ellos, ténganles cuidado, ténganles cuidado. No le hagan miembros en las congregaciones de esas personas, porque lamentablemente no van a tener salvación. Busquen la verdad, busquen el fundamento, háganse. Por eso este tema, aquí analícelo, créale a la Escritura, no se deje distorsionar la Escritura, no le permita a nadie que le distorsione la Escritura, sino que como está ahí en la palabra, eso es como el Eterno ha enseñado. Que el Altísimo le bendiga. Yo voy a continuar con el otro tema, con la continuación de este tema, porque son 4 partes que la voy a enseñar, de que son completamente, son 4 elementos fundamentales para la salvación. Número 1 ya es conocer bien a Yahshua. Analice por la Escritura y véalo. ¿Quién es Yahshua? ¿Por qué Yahshua no le dijo, sino que más bien alabó a Pedro? Le dijo bienaventurado. ¿Por qué? Porque lo estaba confesando como era. Pero quien confiesa diferente a Yahshua no lo va a alabar el Eterno, porque sabe que él no va a estar en la base de él, está en otra base propia del hombre. Y lo que está fuera de base no va a tener recompensa, porque está fuera de base. Cuando a usted le dice a alguien, ay, usted está fuera de base, es porque usted no está en lo propio. Entonces, bien, voy a continuar ahora con otro tema.